Papito, viene un barco. No hables, el podcast, su podcast, sin efectos. Bueno, con ese efecto de fondo de nuestro 5 kilo Mike Tango, es decir, el ARC Gloria, comenzamos hoy, 18 de julio de 2024, nuestro 19 capítulo, como para no ponerle más efecto a la introducción. Y nuestro tema o la idea a desarrollar, el incapaz. Y les voy a contar de una vez, esta es la versión 2 del incapaz, porque la versión 1 la hice, di todo lo que quise hacer y quise desarrollar en esa idea, y en teoría fui incapaz de grabarla. Y créame, no es que lo haya hecho con la intención, sino simplemente la incapacidad. Entonces voy a hacer una fusión de nuestro capítulo 19, parte 1, el incapaz, que no existió, o que mejor dicho, no existe, nunca existió en la grabación, y esta, que sería la segunda parte o la sumatoria entre la primera y la que estoy haciendo. Y no saben cómo esa frustración que tengo, pero bueno, me sirve para unir las ideas y quizás hacer este o esta parte mejor que la anterior. Ambas con efectos. ¿Por qué? Bueno, vamos a echar para atrás si puedo coger aquí entre los escritos, las ideas, el guión, y poder volver a hacerla una sola. Cuando comencé a hacer el podcast, en cierta forma me apalanqué y me apoyé mucho de la aplicación que Spotify creó para este fin, es decir, Spotify para podcaster. En ella, existen varias herramientas que le permiten a uno producir contenido. Entonces, con esa incapacidad inicial, empecé a elaborar un proyecto, como les dije, quizás en el capítulo 1 de introducción. Empecé a desarrollar el proyecto que hasta ahora he venido desarrollando y que agradezco a todos ustedes que me hayan estado escuchando, siguiendo, opinando y que en cierta forma no han bajado la guardia, siguen con esa fidelización que tan importante es para llevar a cabo estos programas. Bueno, entonces, un buen día me entero que iban a haber unos cambios en la plataforma para podcaster. Entonces, esperé ese día, que pudo haber estado el 8 o el 9, y me doy cuenta que Spotify pues desliga un poco ahora ese aspecto de la producción, llamémoslo así, ese estudio digital de creación para realizar podcasts, y sugiere o recomienda, desconozco si ellos sean los dueños o no, a una aplicación que se llama Riverside.fm. Entonces, nuestro capítulo anterior
lo hice bajo ese ambiente. El resultado final, sinceramente, pues al no tener como muchas herramientas o diferentes, por decirlo así, botones de edición, botones de controles, porque pues era un ambiente nuevo. Entonces ejecuté el capítulo, lo subí a la plataforma de Spotify y salió. Pero al entrar un poquito más en detalles con esta plataforma de Riverside.fm, me di cuenta que tienen una enorme cantidad de herramientas increíbles, sinceramente. Muchas de esas basadas en inteligencia artificial, o sea, como alguien diría, la señora de los efectos, los que usted quiera. Pero esas funciones y ese tipo de ventajas en esa plataforma tienen un costo y unas tarifas mensuales. Entonces, ahí es donde me pongo la camiseta y empiezo a descubrir, o a buscar más bien, otras formas de producir un podcast, que es con la que ahorita lo estoy produciendo. Pero antes de todo eso, pensé que el tema para desarrollar hoy, mientras les cuento a ustedes el cambio de plataforma y esperando pues que este sonido y esta nueva experiencia sea mejor. Entonces, antes de ejecutar esta exploración, pensé en qué les voy a hablar y salió el tema del incapaz y cayó como anillo al dedo porque me sentí, y ya no tanto, ya llevo un tiempo desarrollando, pero inicialmente me sentí como el auténtico incapaz. Es más, hice un corto, un pequeño clip de prueba que no se los voy a copiar porque era cargado de piedra y utilizando nuestra plataforma SOES de Santanderiano, pero por respeto a ustedes no lo hago. Pero esos 5 minutos de prueba finalmente salieron como interesantes. Algunos noticieros de la televisión colombiana utilizan el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, como para mostrar todos los errores de edición o de producción durante los diferentes días del año que estuvieron trabajando y realizando, y son las embarradas. Bueno, no sé si lleguemos al 28 de diciembre con ese mismo concepto, pero algún día, bueno, trataré de hacer un programa de errores. Eso sí, advirtiendo que el lenguaje no es el adecuado. Pues bien, entonces, del incapaz les traigo la idea que las podemos dividir en dos cuerpos: el cuerpo externo y el cuerpo interno. El cuerpo interno es cuando una persona no demuestra una capacidad de llevar a cabo alguna actividad, bien sea por falta de conocimiento o simplemente sea por falta de ganas. Entonces ahí va su primera etiqueta: usted es un incapaz para tal cosa. Digamos, incapaz para bailar, me caería como anillo al dedo. Pero no quiere decir con esto que yo no quiera bailar, es que simplemente existe esa incapacidad, esa destreza para poder coordinar con una música
los diferentes movimientos de las piernas, de los brazos, del tronco, etcétera. Un ejemplo de incapacidad. Otro, cuando el agente es externo, es decir, no le pueden a usted decir que usted es incapaz de manejar un avión porque pues tendría que prepararse y tendría que gustarle o bueno, otras condiciones para poder manejar un avión. Entonces es una incapacidad diferente, como la he llamado, externa, pero sigue siendo esa manifestación de incapaz, que a veces puede sonar a peyorativa, porque en muchas ocasiones intentamos hacer siempre lo mejor, intentamos romper esa barrera de la dificultad para poder ser capaz, para hacer esa meta, ese objetivo, y no lo logramos. Y recibimos de una manera a veces injusta el título o la etiqueta de usted es un incapaz, no fue capaz. Ese verbo de capaz, pues lo interpretamos quizás muchas veces de una manera equivocada, porque no siempre las cosas que uno quiere hacer las puede terminar haciéndolas, o al menos haciéndolas como uno quería hacerlas, porque finalmente se pueden ejecutar, pero no ser ese resultado el que otras personas quizás estaban esperando. Hay de todo tipo de incapacidad, y no crean, hacerles a ustedes hoy este programa con el título de la incapacidad, contarle mi incapacidad desde esa falta de destreza tecnológica o cacharreo, como se utiliza hoy últimamente para todas las actividades de multimedia, me sirve para reflexionar un pedacito y una parte de ese complejo mundo de la incapacidad. Pero lo mejor de la incapacidad es la satisfacción, no de no haber hecho lo que quería, sino de haberlo intentado, haberlo logrado, poniéndole fe, disciplina, amor, ese mismo con el que yo hago este programa cada semana, 2 veces, y con el que me motivo a seguir haciéndolo. Es más, no sé cuánto tiempo lleve, porque, bueno, estoy siendo como incapaz de poder aquí cuadrar el sistema de grabación. Pero lo quise hacer con efectos, precisamente para contrastar, para dar un nuevo look, un nuevo brillo de esta plataforma en la cual creo que soy capaz de poderle poner efectos. Pero seguiremos, obviamente, con nuestro formato inicial, que es sin efectos. La satisfacción, como lo dije, es haber podido hacer una cosa diferente, una cosa nueva, por eso los efectos, y poderles dirigirles a ustedes estas ideas o esta idea de la capacidad, de la incapacidad externa y la capacidad interna. Soy Daniel Rueda Serrano.